La Guerra Cristera, también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada, en México fue un conflicto armado que duró desde 1926 a 1929 entre el gobierno y la fe católica. La Guerra Cristera inicia a raíz de una disposición del entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, que tenía intención de hacer un cisma, es decir, quería desconocer la jerarquía de Roma y quería hacer de la religión católica que fuera religión mexicana exclusivamente. Después de la gran influencia que tenía la Iglesia con las personas en tiempos anteriores, el gobierno mexicano comenzaba a sentirse amenazado por todo aquello que tuviera que ver con la Iglesia, por lo que decidieron quitarles su poder, comenzando una guerra que les devolvería su dominio. La Semana Santa estaba ya próxima y unas monjas de San Francisco del Rincón solicitaron que un sacerdote se trasladara al convento para no pasar los santos días sin los oficios religiosos. El padre Rangel se trasladó a San Pancho y en ese mes de abril se presentaron los soldados en el convento y lo apresaron, trasladándolo a la ciudad de León. Bueno, los cristeros es una guerrilla interna allá por 1929, siendo entonces presidente de la República Plutarco Elías Calles. Una guerrilla que propiamente viene siendo una manifestación reprimida por parte del Estado, ya que la Iglesia buscaba un culto de manera pública y según cuenta Enrique Krause, pues esta lucha se presenta porque la Iglesia quiso seguir haciendo los cultos de manera pública y el Estado pues no estuvo muy de acuerdo con esto. En enero de 1927 empezó el acopio de armas. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo. Cada vez se unían más personas a las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe!, lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros. Tal vez fueron decisiones tristes por parte del gobierno mexicano porque ofendieron muchos templos, sacaron arte muy valioso, religioso, y lo destruyeron, algunos, otros se los llevaron, e hicieron de las iglesias, de los templos, pues lugares públicos, ofendiendo la fe y la tradición religiosa de nuestro pueblo mexicano. Y entonces, pues el despertar de los cristianos católicos para defender, pues fue muy valioso. Todos sabemos que fueron 3 años de mucha violencia en esta zona y tal vez fueron años en los que no tuvimos por qué haber llegado a eso. Había otros cauces para llegar a un diálogo. José Luis Sánchez del Río le dijo a su mamá: para ganarnos el cielo nos iremos a la guerra. Como era un joven valiente, él llevaba la bandera. Rafael Picasso dio el orden, fusílenlo de una vez. Los verdugos le cortaron hasta la planta sus pies. Y en lugar de quejarse grita: ¡Viva Cristo Rey! San José Sánchez del Río era un joven cristero de Michoacán, que a sus 14 años de edad fue uno de los torturados por manifestar su fe. El viernes 10 de febrero de 1928 le desollaron las plantas de los pies y luego fue obligado a caminar descalzo por las calles de Zaguayo, Michoacán. Durante todo el trayecto, José iba dando gritos y vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. Llorando, pero a la vez rezando por el camino, le fue señalada su tumba. Luego le dispararon. Yo creo que la guerra nunca es un medio correcto.
Sin embargo, bueno, pues entre Estado y Iglesia cada quien toma las medidas que considera convenientes. No es correcto porque pues estamos hablando de una represión, aunque ya hay una atención previa, abiertamente más bien dialogada entre el gobierno y en este caso la jerarquía de la Iglesia en México. Sin embargo, la Iglesia pues motivaba más bien a que pues la gente, siendo un pueblo católico, se manifestara de forma pública. Sin embargo, bueno, pues el Estado, con una visión diferente de la vida, no creyó conveniente y entonces viene este sinnúmero de represiones hacia todo aquel que manifestara su fe de manera pública. Pues son acontecimientos que a veces son inevitables, sin embargo la historia nos va enseñando que pues esos acontecimientos no deben de repetirse, ya que nunca se va a justificar de manera la guerra, mucho menos la persecución, porque pues hay de por medio vidas y la vida pues tiene un valor que no se puede calcular, por lo tanto no se puede justificar este tipo de represiones. Creo que hay otras medidas para poder evitar pues que esta situación se volviera a repetir. El 21 de junio de 1929, la Iglesia Católica y el Gobierno de la República, a cargo de Emilio Portes Gil, llegaron a un acuerdo de paz, mediante los cuales se suspendía oficialmente la guerra que habían emprendido miles de campesinos humildes y gente en contra del gobierno y a favor de Cristo Rey y de los derechos religiosos del pueblo fiel. Y yo creo que la aplicación de las leyes de reforma ayudó a la Iglesia, sobre todo a la jerarquía de la Iglesia Católica, a ser más equilibradas frente al poder político y económico. Porque antes de la Guerra de los Cristeros la Iglesia tenía mucho poder. Después de la Guerra de los Cristeros, pues como que la Iglesia quedó más prudente frente al poder político y económico. Yo creo que le debemos mucho como Iglesia mexicana a los cristeros y también como que eso fomentó más el fundamentalismo religioso que hay tanto en los Altos de Jalisco como en Guanajuato. La guerra cristera tuvo un enorme costo en vidas humanas. 60,000 soldados federales contando hasta las víctimas civiles, los fusilamientos y el costo demográfico del conflicto que abarcó en México. Así está escrito, porque así sucedió.